Bueno, ahora bien, continuamos con los elementos personales y los elementos reales del contrato de compraventa. Los elementos personales se conforman de dos maneras. No hay otra cosa más que el comprador y el vendedor. Definiendo como vendedor aquella persona física que se obliga a transferir el dominio de una cosa o un derecho a otro. Ese es el vendedor. Comprador, aquella persona física que se obliga para con el vendedor a pagar un precio cierto y en dinero a cambio de una cosa que pasará en su propiedad. ¿Sí? Estos son los elementos personales, ¿no?, del contrato de compraventa. Existen solamente dos figuras, vendedor y comprador. Fin. Los elementos reales también son dos cosas nada más, lo que es el precio y la cosa. Ahora bien, ¿qué debemos entender o cuáles son las características del precio, verdad? Dice, como parte de la prestación, pues se tiene que dar un precio. Entonces, ¿cuáles son esas características? Bueno, el precio tiene que ser cierto, es decir, debe de ser determinado, ¿sí?, antes de que se lleve a cabo el contrato, y determinable, es decir, debe de fijarse al celebrar el contrato de manera precisa, matemática y exacta. O sea, tiene que establecerse antes de firmar el contrato el precio, ¿sí?, para que luego no digamos, para que no haya algún tipo de fraude, ¿verdad? Bueno, este precio también tiene que ser en dinero, ¿sí?, es decir, que debe de ser, lo cual significa que tiene que ser en moneda nacional de la que esté, pues del país, ¿no? Se puede pactar, dice, dentro del contrato que una parte se pague en dinero y otra parte se pague en especie, siempre y cuando el importe en dinero sea igual o mayor al valor de la cosa, ¿sí? Debe de ser verdadero, es decir, no tiene que ser ficticio, pues si no se estaría en presencia de un contrato ficticio, ¿no? Digamos, o sea, el precio tiene que ser tal cual era lo que les comentaba, tiene que ser cierto y pactado en el momento y verdadero, o sea, realmente eso es lo que se va a pagar, no después vamos a decir, ay, pero faltó pagar esta cosa o esta otra, ¿no? Entonces se tiene que establecer, ¿sí? Después, en cuanto a las características o requisitos que debe de tener la cosa vendida, es decir, uno de esos requisitos de lo que se va a vender tiene que estar en existencia en la naturaleza, o sea, puede ser objeto de contrato, ¿no? Debe de estar determinado, es decir, que debe de ser individualizado ciertos aspectos de la cosa. Debe ser determinable, es decir, con datos de género, calidad, cantidad, peso o medida, en fin, todo tiene que estar detallado en el contrato. Y debe de estar dentro del comercio, es decir, que las cosas pueden estar fuera del comercio por su naturaleza, es decir, no puede ser poseída por algún otro individuo y cuando la ley así lo declare. Todo esto también lo encontramos dentro del Código Civil, que era lo que les comentaba. Todas estas características están saliendo del Código Civil. Ahora bien, entre los elementos formales que deben de contar con estos, que tienen estos tipos de contratos de compraventa, estamos hablando del contrato, estos elementos, son los bienes muebles y los bienes inmuebles. Nos dice que la ley exige de una manera especial para que se exteriorice el consentimiento. Dice, por lo que este contrato puede celebrarse con escritura pública en documento privado, con o sin testigos, y para el caso de bienes muebles, ¿sí? Ahora, para contratos de compraventa de bienes inmuebles, en este contrato es formal, o sea, es decir, que la ley exige una formalidad determinada e impuesta para su validez,
que debe de constar, o sea, este sí o sí tiene que llevar escritura pública y el valor de avalúo que no exceda el equivalente de 300, ¿sí? Es un contrato privado y este sí tiene como requisito, tiene que llevar 2 testigos, tiene que ser ratificado ante el notario, ante un juez y tiene que ser registrado válgame la redundancia, en el registro público de la propiedad y el comercio. A ver, creo que lo dije muy rápido. Ok, diferencias. Para el contrato de compra-ventas de bienes muebles, la ley no exige tanta formalidad, ¿no? Si es un contrato libre, o sea, este contrato no es necesario que sea ante escritura pública o que lleve testigos, no puede o no, o sea, porque son bienes muebles. Por ejemplo, en el contrato de compra-venta de un auto, ¿verdad? Ese no lleva tanto, tantos requisitos, ¿verdad? En el caso, más sin embargo, en la compraventa de bienes inmuebles, ¿sí? Que ya estamos hablando de lo que es una casa, un edificio, en fin, un terreno, en fin, ese tipo de contratos para ese tipo de bienes sí tienen que llevar una formalidad, de ahí que digamos que estemos en el supuesto de los elementos formales. Entonces, ¿cuál es la formalidad que tiene que llevar aquí? Bueno, primero tiene que validarse una escritura pública, tiene que haber un avalúo por una persona competente de lo que es el bien, ¿sí? También, al ser un contrato, digamos, privado, debe de existir 2 testigos, debe de estar ratificado ante un notario y ante un juez competente también, y de igual manera, y muy importante, tiene que estar registrado en el registro público, o sea, se debe registrar ante el registro público de la propiedad y el comercio, ¿sí? Espero que haya quedado un poquito más claro, ¿verdad? Bueno, ahora bien, nos pasamos a los que son las obligaciones del vendedor, las cuales las podemos encontrar también en el artículo, ahorita les voy a decir, 2293 del Código Civil Federal. Ahí están las obligaciones. Entre ellas encontramos algunas obligaciones, como son conservar el bien objeto de la compraventa hasta su entrega. O sea, estas son obligaciones del vendedor, o sea, tiene que conservar el bien, el cual es el objeto de la compraventa hasta el momento que se va a entregar. No va a llegar el plazo, ay, ya no lo tengo. Bueno, dice, entregar también el bien al comprador en el lugar y en el momento que se convino, ¿sí? Tiene que pactar la fecha y la hora y el lugar en el que se va a entregar, también tiene que respetarse. Tiene que garantizar al comprador una posesión útil, también tiene que garantizar al comprador una posesión pacífica, responder a la evicción y responder al pago del precio, ¿verdad? Entonces, en estas son las obligaciones del vendedor. Repetimos, conservar el bien, entregar el bien al comprador en el lugar de que se pactó, garantizar que la posesión es útil, o sea, no es nada más que, ya voy a entregar la casa, pero cuando por ejemplo el comprador fue y vio la casa, todo estaba en orden, las paredes, tuberías, baños, en fin, todo en orden, ¿no? Entonces, cuando ya lo vas a entregar, el vendedor, pues ya lo entregó sin puertas o sin tubería, en fin, entonces eso es lo que el comprador tiene que garantizar, que sea útil esa posesión también, ¿verdad? Y que no haya tampoco, por ejemplo, a veces como
como les decimos comúnmente, invasores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un bien, que no vaya a tener alguna persona viviendo en el inmueble, ¿no? O que el vehículo, el bien inmueble tampoco tenga ciertos problemas, ¿no? Por eso nos dice el comprador tiene que garantizar una posesión pacífica y una posesión útil, de acuerdo a lo que está pactado y de acuerdo porque a lo que se vio en primera instancia, ¿verdad? Y pues también tiene que recibir esta persona el pago del precio, ¿sí? Ahora bien, las obligaciones del comprador las vamos a tener pues muy claras, son muy fáciles. La primera obligación del comprador es pagar el precio. Si existiera el caso de una demora, o sea, de que no se pagó en el tiempo convenido, tendría que pagar los intereses, tiene que recibir el bien comprado y lo tiene que recibir en buen estado, que era lo que les comentaba. O sea, si pactaron una casa con ciertas características y en buen estado, eso es lo que el comprador tiene que recibir, ¿verdad? No es como que puedas recibir o que lo tenga que recibir en mal estado, ¿sí? Ahora bien, ya para finalizar, las modalidades, vamos a hablar sobre las modalidades especiales de la compraventa. Es decir, ¿cómo puede ser, no? Bueno, la modalidad en una compraventa con reserva de dominio nos dice que es aquella en que la transferencia del dominio queda sujeta a una condición suspensiva que puede consistir en el pago del precio o cualquier otra. No es reconocida. Bueno, entonces nos dice, hay reserva de dominio, o sea, me reservo de entregarla porque está sujeta a una condición, ya sea que puede ser el pago o que no sea lo que yo estoy, lo que está pactado. Volvemos a repetir con la compraventa en plazos o abonos. Nos dice que es aquella en el que el vendedor por un lado realiza la transferencia de la propiedad y por otro el comprador se obliga a realizar el pago. O sea, lo que les comentaba en el caso de compra de vehículos o en el caso de bien mueble o inmueble, cuando compramos por ejemplo un vehículo ahora, lo hacemos en plazos. Esta es una compraventa a plazos, ¿no? Porque por lo regular ya están dando como 5 años, 6 años para pagar un vehículo. Imagínense toda la cantidad de intereses que se pagan. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Pero sí, esa es la compraventa en plazos, ¿sí? Luego tenemos otra modalidad que es la compraventa al gusto y nos dice que es aquella que está sometida a la condición futura e incierta de superar una prueba o degustación que permite averiguar si la cosa posee la calidad expresa o tácitamente convenida, ¿sí? Perdón. Después dice compraventa con pacto de preferencia. Ok. Entonces, bueno, tenemos también la compraventa con pacto de preferencia, que se define como aquella en la que se establece para el comprador la obligación de permitir en caso futuro una venta, es decir, que determinada persona adquiera la cosa, era la que ya la habíamos comentado. Esta es de preferencia, o sea, que se le permita a cierta persona. Bueno, ok. Y después tenemos la compraventa con garantía hipotecaria, que es la que se realiza el comprador, cuando el comprador adquiere un bien mueble o inmueble y en este mismo acto está adquiriendo e hipotecando. Es decir, se hace ante la fe de un notario público y puede realizar la compraventa en esta modalidad. Y para que esta venta se pueda realizar en esta modalidad, o sea, lo compro, pero en ese mismo momento estoy adquiriendo la hipoteca, ¿no? No debe de tener
ningún gravamen, y esto solo se va a comprobar a través de un certificado que nos tenga que dar el registro público de la propiedad. Bueno, entonces todo esto es, digamos, que un resumen de lo que nos establece el Código Civil Federal. Espero que no se me haya escapado alguna otra cosa. Todo está aquí, entonces lo pueden revisar. Sí. Nos dice que de las formas del contrato de compraventa en el Código Civil, en el artículo 2316 nos dice algo muy importante. Es el contrato de compraventa, dice, no requiere para su validez formalidad alguna, solo en el caso de un bien inmueble. Sí, y bueno, todo lo que les acabo de comentar está en estos artículos. Entonces, lo pueden corroborar toda esta información en el Código Civil. Les comenté algunas cosas del Código Civil, más otras basadas en doctrina. Entonces espero que les sirva mucho, de mucha ayuda, y puedan disipar sus dudas en cuanto a las tareas que están para este grupo. Pues buen día y gracias.